Cámara Acción. Yo nací en Barquisimeto en el año 37, poco después de la muerte de Juan Vicente Gómez, durante la presidencia de Eleazar López Contreras. Por supuesto, yo no tuve la oportunidad de conocerlo. La infancia la pasamos cerca. Mi papá hizo una casa en la 41, a 2 cuadras de la entrada del cementerio de la 42. En esa época, eso eran arrabales, ahí no había urbanismo ni nada. Donde está el terminal de pasajeros era lo que uno llamaba como un playón, y habían unos pozos inmensos que eran producto de las excavaciones para hacer adobe, porque ese es un terreno arcilloso, y con las lluvias se llenaba de agua, y era un agua prácticamente barrialosa, pero esa la teníamos nosotros de muchachos para bañarnos. Pues íbamos allá, hacíamos excursiones y nos bañábamos ahí en esos pozos. Habían varios, donde actualmente está justamente el terminal de pasajeros. La ciudad fue progresando rápidamente, eso se urbanizó con cierta velocidad, porque cuando yo ya tuve conocimiento ya era una zona urbana de verdad. Y estudié la primaria en la escuela Gil Fortul, que en esa época estaba cerca del actual mercado Bellavista, estaba la escuela. Después de bachillerato lo hice en el Liceo Lisandro Alvarado. Todo el bachillerato, por supuesto, en esa época no existía la facilidad de transporte público ni nada de eso, y uno caminando iba y caminando volvía todos los días, mañana y tarde, durante todo bachillerato. En cuanto terminé el bachillerato, me fui a estudiar medicina a Mérida. Estuve 4 años en Mérida. Al cabo de esos 4 años decidí, por motivos económicos, irme a Caracas a terminar. Hice el 5º y 6º año en Caracas, en la Universidad Central, donde actualmente estaba el hospital universitario. Ahí hice yo el 5º y el 6º año de medicina y me gradué de médico en Caracas. Inmediatamente después que me gradué de médico, hice mi carrera médica, primero como médico rural en Mapararí, en el estado Falcón. Ahí duré 1 año y medio, y después me vine a Barquisimeto, al Hospital Central, decidido a estudiar la especialidad que a mí me atraía, que era la pediatría. En Caracas tuve la suerte, cuando estudié medicina, de tener como profesora a Pastor Oropesa. Pues todo el mundo sabe quién fue Pastor Oropesa como pediatra y como persona pública. Cuando llegué a Barquisimeto, empecé a estudiar. Primero hice mi pasantía de medicina general, como es el internado, pues, que es la costumbre, y después hice la residencia de pediatría bajo la dirección de Andrés Riera Subillaga. Tanto Pastor Oropesa como Andrés Riera Subillaga son unas eminencias de origen caroreño, larenses por supuesto. Ese fue mi modelo como médico, Andrés Riera Subillaga, porque era un hombre que no tenía iguales, sobre todo en su manera de organizar y de hacer funcionar todo. Era una persona que tenía una habilidad muy grande en la administración y en la dirección de un hospital. Al principio la pediatría se hacía en el Hospital Central, y poco tiempo después nos fuimos al actual hospital infantil, pues el pediátrico, que había sido la escuela de enfermeras hasta esa época, y cuando se eliminó la escuela de enfermeras, entonces se mudó allá el departamento de pediatría y se creó el actual hospital pediátrico Agustín Subillaga, también caroreño, un médico caroreño que tuve la oportunidad no de conocerlo porque yo era muy niño, pero él fue mi pediatra. En esa época se usaba mucho la medicina a domicilio, y él, cuando nosotros nos enfermábamos, iba a la casa, y yo me recuerdo de él como médico porque a un niño le llama mucho la atención
un médico, pues, sobre todo si está enfermo. Bueno, la pediatría la hice en el hospital, en esa época, una cuna de pediatras buenos. De allí teníamos unos profesores excelentes en la especialidad de pediatría y tuvimos esa suerte pues, de ser bien formados como médicos. Mi trayectoria como trabajador de artes plásticas, por decir una palabra o una forma de expresarse, comenzó estaba yo recién graduado, yo tenía habilidad, o tengo cierta habilidad manual y se me ocurrió hacer unos trabajos utilizando las placas veladas de rayos X y hice bastantes obras de ese tipo con recortes de las siluetas de las imágenes y montadas en un solo plano, 2 dimensiones nada más. Esas fueron las primeras manifestaciones como previo a los trabajos de maquetita. Posteriormente, en una visita que hicimos a Maracaibo, tuvimos la oportunidad de visitar a un cuñado que elaboraba fachadas de casas maracuchas. Entonces, a mi esposa le gustaron demasiado y pensó pedirle que le regalara alguna, pero yo le dije, no te preocupes, que ese tipo de obra yo te la voy a hacer, yo soy capaz de hacerla. Y efectivamente, cuando llegué aquí a Barquisimeto, me puse a practicar en la elaboración de fachadas, ya en 3 dimensiones, por supuesto. Y bueno, tuve una producción bastante grande. La primera exposición que yo hice de ese tipo de fachada fue una que se denominó Viejos Rostros Urbanos y se refiere pues a las fachadas de muchas casas viejas de Barquisimeto. Hubo una exposición en el Ateneo de Cabudare en esa época, hace muchos años, y ahí comencé. Posteriormente se me ocurrió, también casualmente visitando unos familiares, vi unas tallas en madera en Caracas y se me ocurrió que en lugar de hacer una talla en madera, utilizar diversos materiales comunes pues, y elaborar en 3 dimensiones con cierta profundidad esas mismas fachadas y darles la posibilidad de mucha profundidad y de horizontes muy amplios. Entonces, poco a poco eso fue evolucionando, eso no es de un día para otro, pero fui manejando los materiales y terminé haciendo pues lo que hago actualmente, pues de que son las maquetas. No sé si eso es una cosa original, pero yo no conozco a nadie que haga ese tipo de trabajo. Yo conocí a Daisy en el colegio de médicos, en una fiesta de carnaval en el año 64. En esa ocasión me la presentaron unos colegas que eran de Acariguaraure, igual que ella, y eran parientes, y eran colegas míos que trabajaban conmigo en emergencia. En el 65 nos casamos. Ah, yo fue en el 65. Le voy a contar algo, pero que no se oiga. Ajá. Cuando yo empecé a hacer esto, mi hermano mayor me dijo, ay César, te metiste artista, te metiste a marico.